Verduzco y también con mi hermano Juan Rivera, que en esta noche nos acompañan. Y espero que usted haya tenido un excelentísimo fin de semana y también un excelentísimo Thanksgiving y haya disfrutado precisamente de bendición de parte del Señor. Y como estábamos platicando el último miércoles que estuvimos aquí, estábamos hablando nuevamente de los defectos sacerdotales que habla el libro de Levíticos capítulo 21 y verso 18. Y estábamos tocando el tema precisamente del sacerdote con rostro deformado. El sacerdote con rostro deformado, utilizando diferentes versiones, ¿verdad? Porque antes de ver el sacerdote con rostro deformado, había una versión que decía que el sacerdote no podía ser falto o no podía ser sobrado. Esta versión que estamos ahorita utilizando dice que el sacerdote no podía tener el rostro deformado, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado, dice la Escritura. Entonces ya empezamos a ver que definitivamente nosotros no podemos ser cristianos desfigurados o cristianos deformados. Es cierto que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nosotros venimos desfigurados. Venimos muchas veces deformados en nuestro carácter. Nuestra alma viene deformada. Todo nuestro ser está desfigurado. Pero el propósito del Señor traernos precisamente a su reino, traernos a su verdad, a su iglesia, es para que ahí nosotros empecemos a ser transformados de gloria en gloria, como dice la Escritura. Y el propósito de que nosotros seamos transformados es que dejemos de ser gente desfigurada, gente deformada, para ir agarrando precisamente en un aspecto espiritual, en un aspecto del alma, que vayamos agarrando el carácter, las características de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice el libro de Romanos que nosotros fuimos escogidos para ser hechos conforme a la imagen de aquel que nos crió. Y entonces la imagen de aquel que nos crió estaba precisamente en la persona del Señor Jesucristo. Entonces nosotros queremos ir pareciéndonos cada día más a Él. Queremos ir, le digo, reflejando el carácter, la imagen en nuestra alma de que hemos y estamos siendo transformados por nuestro Señor a través de su palabra. Entonces hablábamos de que el rostro nuestro puede testificar a favor o en contra nuestra. Y mirábamos cómo aquel rey discernió a través del rostro, discernió precisamente la condición del alma de aquel profeta llamado Nehemías. Y entonces le dijo cuál era el problema que él veía, que su alma tenía, porque lo veía reflejado precisamente en su rostro. Luego pudimos ver, ¿verdad?, que nuestro rostro debe de ser mejor. Nuestra apariencia debe de ser mejor que la apariencia de aquellos que se están contaminando en este mundo. Y eso lo vimos precisamente en relación a Daniel y sus amigos, que no se contaminaron, dice, con la comida del rey babilónico. Y entonces dice que el rostro de ellos era mucho que mejor que el rostro, que la apariencia de aquellos que se estaban contaminando con la comida del rey. Pero luego vimos, como estábamos hablando legalmente, que muchas veces lo que estamos tratando de hablar es cómo nuestra alma, los sentimientos de nuestra alma, muchas veces son reflejados incluso, como le digo, en nuestro rostro.
Entonces mucha gente tiene a veces en el alma, tiene odio. Y ese odio en el alma se refleja muchas veces en sus facciones. Otra gente tiene envidia y se le manifiesta en sus facciones. Otra gente tiene celos. Otra gente, usted no me dejará mentir, tienen tristeza. Y la tristeza se refleja también en sus facciones. Otra gente tiene dolor y el dolor demacra su rostro, ¿verdad? Y entonces pudimos ver qué era lo que estaba afectando el rostro o el alma de los seres humanos. Entonces decíamos que una de las cosas que afecta precisamente el alma humana y la deforma, no permite que tenga una figura, es precisamente el no ser perdonadores. Cuando nosotros no perdonamos, entonces vimos el pasaje en Deuteronomio 28, capítulo 50, si no me equivoco. Luego vimos también que ser gente iracunda, ser gente con un carácter iracundo tampoco nos ayuda. Y lo vimos en relación con Génesis capítulo 4 y verso 5, Amén, donde a Caín dice que su rostro se demudó, su rostro cambió y el Señor se lo hizo ver, porque era evidente que el alma de Caín estaba molesta. El alma de Caín tenía un sentimiento negativo, pero que se manifestaba, como le digo, en que su rostro se había cambiado. Vimos también que el pecado hace mucho daño, ¿verdad? Vimos que la altivez de nuestro corazón, un corazón altivo, también hace mucho daño. Pero ahora quisiéramos, ¿verdad?, juntamente con usted, no solamente, como le digo siempre en todos los programas, diagnosticar la enfermedad. No, queremos nosotros traerle la medicina. Queremos traerle a usted la respuesta para el problema de su alma, para que su alma sea sanada, porque al final de cuentas, el propósito del Evangelio, según Isaías capítulo 61, es sanar a los quebrantados, sanar a los enfermos, sanar a los dañados de corazón. Claro que también a los enfermos físicos, pero mucha gente, sus enfermedades, sus problemas están básicamente relacionadas con su alma. Son muchas veces enfermedades psicosomáticas que tienen que ver con el psiquis humano, con el alma humana, ¿verdad? Pero, ¿dónde es transformado nuestro rostro? ¿Cómo nosotros podemos ser transformados en nuestra alma? Y que eso se refleje precisamente, le digo, hasta en la apariencia. Y que vayamos siendo formados, transformados, ¿verdad? ¿Dónde lo podemos encontrar? Entonces le digo que una de las maneras en las cuales nosotros empezamos a ser transformados, cambiados, es cuando nos acercamos al Señor en oración. Eso lo podemos encontrar en el libro de Lucas capítulo 9. Lucas 9:29 dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Oiga qué bonito esto, oiga qué bonito, qué hermoso esto. Dice que mientras el Señor Jesucristo estaba en oración, en tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Amén. Empezó a cambiar, ¿verdad? Y a entrar en un rostro celestial legalmente. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Y esa es una manera en la que nosotros podemos verlo, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos al Señor en oración, oramos al Señor y le expresamos precisamente al Señor los conflictos de nuestra alma. Y permitimos que a través de la oración el Señor nos empiece a sanar, nos empiece a ministrar. No cabe duda que nuestra alma empieza a ser ministrada con sanidad. Empezamos a ser cambiados y transformados. Y aún esa búsqueda
esa rendición en oración delante de Dios, se va a ver reflejada precisamente aún en nuestras facciones físicas. Porque dice aquí que mientras en tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y mire, vamos a ver también en el libro de Éxodo otro personaje que le pasó lo mismo. Éxodo 34, 29 dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Wow. Mire qué bonito. Amén. Después que hubo hablado con Dios. Él personalmente ni cuenta se dio, porque como no se estaba viendo en un espejo, ¿verdad? No, en ese momentito no había un espejo a la vista. Pero él había estado hablando con el Señor 40 días y 40 noches, si no me equivoco, ¿verdad? Según la historia bíblica, él subió a hablar con Dios porque Dios lo llamó. Y entonces, al estar tanto tiempo en la presencia del Señor, hablando con el Señor, ¿verdad? Algo, hermano amado, le sucedió a él, tanto en su alma, que se vio reflejado precisamente en su rostro. Pero aquí dice que su rostro, la piel de su rostro resplandecía. Amén. Y si usted no me dejará mentir, la escritura dice en el libro de Isaías, levántate y resplandece. Amén. Dios quiere también que nosotros resplandezcamos. Y dice también Filipenses que resplandezcamos como luminarias en este mundo. Entonces debe de haber un resplandor de nuestra alma, pero esa alma solamente va a resplandecer después de que nosotros hayamos estado siendo ministrados y en comunión y hablando con Dios. Por eso vale la pena, ¿verdad?, asistir a los cultos de oración. Por eso vale la pena, mi amado hermano radioescucha, que nosotros nos postremos delante de Dios y le oremos al Señor, porque ahí va a ser transformada nuestra alma en la oración. Pero hay otra forma también en la cual nuestro rostro es transformado, y lo vamos a ver, o nuestra alma es transformada, y es por medio de la unción. Eso lo vamos a ver en el Salmo 104 y verso 15. Dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Mire estas 3 alimentaciones que vienen de parte de Dios, que hacen definitivamente un efecto en el alma del ser humano. Número 1 dice el pan que sustenta la vida del hombre. Nosotros sabemos que el pan es figura de la palabra. Sabemos que el pan es el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Pero también dice ahí el vino que alegra el corazón del hombre. Sabemos que eso está relacionado precisamente con el gozo del evangelio. Está relacionado con la alegría que nos trae precisamente el evangelio, porque el evangelio es amor, gozo y paz en el espíritu. Amor, gozo y paz. Porque antes podíamos venir amargados, le digo, y esa amargura se notaba en nuestro rostro y andábamos amargados, o tristeza en nuestra alma y se denotaba en nuestro rostro, o duelo, andábamos de duelo. Mucha gente a veces ha perdido un ser querido, una esposa que tristemente perdió a su esposo, un esposo que perdió a su esposa, o muchas veces padres que perdieron a sus hijos, o viceversa, hijos que perdieron a sus padres. Y muchas veces quedan marcados algunos de por vida, por el dolor, por la tristeza. Yo me recuerdo una hermana, una persona
que llegó otra persona a contarme que tenía una amiga que tristemente vivía bajo el dolor, bajo la tristeza, porque se le había muerto un hijo, me recuerdo, allá en México. Y entonces al hijo ella lo había mandado a cremar. Y ella guardaba las cenizas de su hijo en su casa y ahí las tenía. Pero vivía atada al dolor. Habían pasado ya años y ella vivía atada al dolor, a la tristeza, a la decepción. Y me recuerdo que la invitaron a la congregación y curiosamente el Señor me permitió empezar a predicar un poquito al respecto de eso. Y me llevó el Señor al pasaje donde cuando le entregan las vestiduras de José manchadas con sangre a Jacob, Jacob en el momentito del dolor, en el momentito de la desesperación, de la angustia, él atrae, por decirlo así, una atadura a su vida, porque él dice que él va a descender enlutado descenderé, dice, al sepulcro, como quien dice, este dolor me va a acompañar el resto de mi vida, esta tristeza me va a acompañar el resto de mi vida. Esas fueron las palabras de Jacob. Y me recuerdo de que yo empecé a predicar de eso y la persona, yo no lo sabía, la persona estaba ahí escuchando el mensaje. Al terminar yo de predicar, la persona pide hablar conmigo. Y con mucho gusto empecé a hablar con la persona y me empieza ella a decir, pastor, me dijo, hasta ahora entiendo, hasta ahora por primera vez, me dijo, entiendo. Y empezó a hablar conmigo y a ministrar su alma y a sacar aquel dolor y a desprenderse de aquel hijo, ¿verdad? Y me dijo, hermano, me dijo, yo mismo voy a ir a enterrar ya estas cenizas, dijo, porque yo no puedo seguir atada a la tristeza, seguir atada al recuerdo, no puedo seguir así. Y la persona fue y lo hizo. Y de ahí en adelante su vida empezó a ser cambiada y transformada, su alma empezó a ser liberada, de tal manera que aquella mujer que tenía el rostro demacrado, triste, amargado, con dolor, su rostro, aún su rostro, la expresión de su rostro empezó a cambiar porque su alma había sido de alguna manera llenada con vino en lugar de tristeza, pero no con vino de este mundo, porque desafortunadamente el ser humano se refugia en el vino de este mundo, en el alcohol, pues. No, nosotros no estamos hablando de ese vino, ¿verdad?, alcohólico. No, nosotros estamos hablando del gozo que es, ¿verdad?, la presencia de Dios. Amén. Y de su Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. De eso estamos hablando. Pero luego dice, y aceite, el aceite que hace brillar el rostro. Y el aceite nos habla de la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y eso va suavizando, eso va transformando, eso va cambiando precisamente nuestra alma. Pero en esta noche le voy a dejar a mi hermano Jorge que él le explique el número, las otras dos partecitas, ¿verdad? Cómo el rostro es afectado. Amén. Sí, así como decía Pastor, el siguiente punto dice que por medio del gozo del Evangelio es transformado nuestro rostro, o hablando de nuestra alma, es transformado nuestro carácter, nuestras características, como usted decía, es transformado por medio del gozo del Evangelio. Y vamos a leer Proverbios capítulo 15 y verso 13. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces, justo lo que usted estaba diciendo, que el gozo del Evangelio trae esa libertad a nuestra vida, trae esa
transformación, es una de las cosas que transforma nuestra vida. El gozo del Evangelio es algo que va a transformar nuestro... Dios dice que Él transformaría la tristeza en gozo, alegría en vez de luto. Entonces, muchas veces encontramos a personas que vienen a veces enlutadas, pero también hay gente que viene amargada al Evangelio. Hay gente que viene arrastrando esa amargura dentro de su corazón, y lo que puede hacer libre a esa persona es el gozo de Dios. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Te imaginas la amargura? ¿Cómo se vería el rostro de Noemí? Cuando ella dijo, ya no me llamen Noemí, llamadme amargura, llámenme Mara. ¿Cómo estaría el rostro de esa mujer tan decepcionada, tan dolida, porque había perdido a su esposo, había perdido a sus 2 hijos y estaba en una pobreza, en una miseria tan grande? Entonces ella decía, no me llamen dulzura, llámeme amargura. Y en ese pasaje que tú leíste de Proverbios 15, podemos ver los 2 tipos de corazón. Amén. Porque dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Amén. Mas el dolor del corazón, o es decir, un corazón adolorido, el espíritu se abate. Así es. Y si nuestro espíritu está abatido, pues es como quien dice derrotado, pues. Entonces, al espíritu estar abatido, no cabe duda que afecta todo nuestro ser, ¿verdad? Nuestro ser es afectado. Y como veíamos ahí, ¿verdad? Que gracias a Dios tenemos la bendición del Evangelio. Amén. Porque el Evangelio es lo que trae, pues, gozo y paz en el Espíritu Santo. Así es. El Evangelio es el que va a traer ese gozo, esa paz, esa alegría a nuestros corazones. El Evangelio es el que va a liberarnos de esa amargura que la gente trae, a veces traemos arrastrando. Y el Evangelio, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y nacemos de nuevo, hay un cambio que sucede en nuestros corazones, que viene ese gozo de parte de Dios. Y el siguiente punto es un corazón con sabiduría que practica la palabra. Un corazón que practica la palabra de Dios. Y vamos a leer Eclesiastés capítulo 8 y verso 1. Dice, ¿quién como el sabio y quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su faz y hace que la dureza de su rostro cambie. ¡Hala, qué impresionante! ¿Va? Amén, así es. Cómo la sabiduría va a iluminar, cómo la sabiduría va a cambiar la dureza, va a suavizar la dureza, va a cambiar esa dureza de nuestro rostro, hace que... Pero la sabiduría, Jorge, ¿verdad? Porque hay que aclararlo, no Amén. la sabiduría de este mundo. Amén, así es. Porque la sabiduría de este mundo legalmente no te va a ayudar. Lo que te va a ayudar es la sabiduría que viene de parte de Dios. Amén. ¿Verdad? El que Dios nos dé entendimiento en su palabra para que nosotros podamos comprender aún las cosas negativas que nos pudieron haber acontecido en la vida. Porque legalmente hay gente que le han pasado tantas cosas negativas, Jorge, en este mundo. Amén. Ha sufrido tantas cosas tristes en su vida. Y lo único que verdaderamente lo puede a él ayudar es que la sabiduría de Dios venga a su vida para que él pueda entender por qué causas le sucedieron aquellas cosas. Amén. Y que pueda entender que al final de algo tan negativo puede al final salir algo positivo. Pero para eso se necesita que entre la sabiduría. Amén. Y esa sabiduría, cuando empieza a operar en nuestra vida, es lo que dice aquí: la sabiduría del hombre ilumina su rostro y hace que la dureza de su rostro cambie. Amén. Porque ya lo entendemos, Así comprendemos. es. Oh, ok,
y entonces viene la paz de Dios a nuestro corazón. Así es, pastor. Así es, amado oyente, como decía nuestro pastor, la sabiduría de Dios es la que va a cambiar esa dureza. La sabiduría de Dios es la que va a suavizar nuestro rostro o nuestra alma va a suavizar nuestro rostro, porque a veces nuestro corazón está endurecido. A veces nuestro corazón, por causa de lo que nos ha sucedido en la vida, viene endurecido. Entonces, la sabiduría de Dios es lo que va a suavizar eso, porque vamos a lograr entender por qué causa, como decía usted, pastor. Y vamos a ver en Mateo capítulo 7 y verso 24, dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces ahí vemos que el Señor Jesús dice que el que oye las palabras y las pone en práctica es comparado a un hombre sabio. Entonces cuando nosotros oímos la palabra, lo primero es que nosotros empecemos a oír la palabra, que abramos nuestro oído a oír la palabra de Dios, que empecemos cuando nosotros oímos la palabra de Dios, llevarla a la práctica. Claro, claro. Porque cuando no la llevamos a la práctica, solamente se quedó como algo que oímos y a veces se nos olvida. Pero cuando lo llevamos a la práctica, ahí es cuando somos comparados con un hombre sabio. Sí, porque si no seríamos oidores olvidadizos, ¿verdad? Amén. Ser como aquella gente que dice la Escritura que mira su rostro en un espejo, pero no hace nada, ¿verdad? Solo Así se vio es. que estaba mal, se da la vuelta y no se peinó ni se arregló, ¿verdad? Ajá. Eso no es lo que el Señor quiere cuando Él nos habla a través de su palabra. Si Él te habla a través de su palabra es porque Él quiere que tú hagas los cambios, que tú te dejes transformar por su espíritu. Y entonces esa transformación va a ser evidente porque vas a dejar de ser una persona deforme o una persona desfigurada. Pero, ¿cómo es el rostro de un sacerdote sano? Amén. ¿Cuál es la forma de un sacerdote sano? Que es a lo que nosotros queremos llegar legalmente. Amén. Sí, Nosotros lo que queremos llegar es a ser sacerdotes con un rostro agradable delante del Señor y delante de los que nos rodean, con un alma pues agradable. Entonces, para eso, ¿cómo es el rostro de un sacerdote transformado? ¿Cómo es el rostro de un sacerdote sano? Entonces vamos a ver que los querubines tenían, al igual que los seres vivientes, 4 rostros. Amén. Tú sabes que hay querubines, serafines, ángeles y arcángeles. Así es. Pero cuando se habla de los querubines, se dice en la Escritura que los querubines era un tipo de ser que tenían 4 caras, Amén. igual que los seres vivientes del Apocalipsis. Pero nosotros debemos de entender qué es lo que la Escritura nos quiere enseñar en un sentido figurado. ¿Qué es lo que la Escritura nos quiere enseñar? ¿Verdad? Amén. Entonces lo que la Escritura nos quiere enseñar es que nosotros vamos a ir reflejando un rostro de acuerdo a como nosotros nos vayamos dejando transformar. Amén. No sé si me explico. Así es. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros venimos desfigurados, de tal manera que no tenemos ni siquiera la figura del hombre que Así Dios es. se propuso en el huerto, pues venimos desfigurados. Pero lo que el Señor primero quiere hacer con nosotros es darnos la forma de un verdadero hombre en Amén. Dios. Así es. Que usted y yo seamos verdaderos hombres en Dios. Hombres. Yo me recuerdo que en mi país había un libro que un hombre escribió, se llamaba Efraín de los Ríos. Nunca se me va a olvidar porque yo leí ese libro. Ese libro, Efraín de los Ríos, le puso hombres contra hombres. Pero hombres contra hombres, ese libro, cuando él pronunció la primera palabra, hombres, no le puso la H. Solo puso hombres sin H, contra hombres con H. Fíjate qué impresionante. Amén. Porque él había sido un preso político
y lo habían metido a la cárcel en un tiempo de dictadura en mi país. Y cuando él estaba en la cárcel, Efraín de los Ríos, fue torturado, fue violado, fue vejado en todos sus sentidos, dañado por los que estaban en ese momentito a cargo de la cárcel y que estaban en el gobierno, ¿verdad? Y lo condenaron a muchos años de cárcel, ¿verdad? Pero torturándolo. Entonces él decía que él no les podía decir a ellos hombres, que ellos no eran hombres. Entonces, como no hallaba cómo marcarlos, ¿va? Que no eran hombres, entonces cuando escribió su libro, escribió el libro Hombres contra Hombres, hombres sin H y hombres con H. Lo curioso es que yo un día estudiando la palabra de Dios, me doy cuenta que en el idioma hebreo, la H es la letra que representa el Espíritu. Amén. Entonces me recordé de ese libro que había leído como unos 25 años atrás. Entonces pude darme cuenta que este hombre sin querer estaba hablando de hombres que tienen el espíritu sano y hombres que legalmente su ser espiritual está anulado. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos que tenían 4 rostros, es porque les digo que el rostro o nuestra alma va siendo transformada de gloria en gloria. Vamos siendo transformados de acuerdo a una formación. Por eso, el dejarnos transformar, formar, es muy importante. Ezequiel 1:10. Dice, y la forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Mire esto, pues. La forma de sus rostros, la forma de sus caras. Amén. O sea, no eran caras deformadas. Amén. Sus rostros tenían una formación. Y la primera formación, dice, era como la cara de un hombre. Amén, así es. Usted no se da cuenta que a veces hay mujeres que le dicen a sus maridos, compórtate como hombre. Le dice, tú no pareces hombre. Pero no le está diciendo porque no tenga cara de hombre. No le está diciendo porque no tenga cara de hombre o que no tenga, ¿verdad?, su sexo de hombre. No. Le está diciendo porque no tiene carácter. Así es. No tiene personalidad, no tiene hombría. Pero aquí la primer cara que vemos en estos 4 seres, uno era la cara de un hombre. La segunda cara, el siguiente nivel, es la cara de un león. Amén. Y el león nos habla de gobierno. Porque acuérdense que, ¿cómo es conocido el león en el sistema, verdad, de la selva? Como el rey. Como el rey. Así El es. león es el rey de la selva. Así es. El que reina. Que nosotros tenemos que aprender a reinar en nuestro carácter, a reinar sobre el pecado, y no que el pecado reine en nosotros, no que el coraje reine en nosotros, no que los celos, hermana, reinen en usted, no que la envidia reine en usted, no que el miedo reine en nosotros. Nosotros debemos de tener gobierno sobre nuestras emociones. Y dice que la otra cara, esta versión dice que era cara de toro. Así es. Pero si leemos las otras versiones, dice que tenía cara de buey. Así es. Cara de buey. Y el buey nos habla de mansedumbre. Porque si algo tiene el buey, es que es manso. Amén. Por eso, cuando a usted en el idioma español le dicen buey, no se asuste, hombre. Si usted lo toma por el lado amable, el lado cristiano, oiga esto, del lado cristiano, esa palabra es un elogio. Amén. Pero el mundo lo ve desde su punto de vista, desde el punto de vista de la palabra de Dios. Por eso es que Jesús cuando Él habla, Él dice que tomen el yugo. ¿Y a quiénes le pone el yugo? Al buey. Al buey. El toro no se va a dejar poner ¿cómo se llama? Un yugo. Entonces, por eso vemos que en la palabra de Dios, los que sostenían la pila del lavacro, la fuente de agua en el tabernáculo, eran 12 bueyes. Amén.
eran 12 bueyes, porque habla de la altura que debe de alcanzar uno, pues, ¿verdad? Y debe de alcanzar la mansedumbre. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar de los bueyes, pero nos saldríamos del tema. Algún día mándenos a sugerirlo y le vamos a hablar de los bueyes. Entonces dice cara de buey. Y los 4 tenían cara de águila, porque esa cara de águila ya es la cara que vamos a alcanzar precisamente cuando lleguemos a alcanzar el nivel celestial. Porque el águila es la reina de las aves que alcanzan las alturas. Amén. Y un día nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Y hay un pasaje en Isaías que dice, ¿quiénes son esos que vuelan? ¿Quiénes son esos que vuelan? Y sin ser Superman, Amén. sin ser Iron Man, todo esto es mentira y baratela de Hollywood. Pero un día nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y volaremos. Amén. Así es. Volaremos. Y usted dirá, ay hermano, ¿y dónde saca eso? Acuérdese cuando el Señor Jesucristo se fue al cielo, subió al cielo. ¿Cómo subió al cielo? ¿Cómo subió? En una nube. Sí, él subió se subió a la nube, pues, se fue en la nube tranquilo, ¿verdad? Hermano amado, pero nosotros podemos ver gente que era llevada de una región a otra región sobrenaturalmente. Amén. Así como Felipe, que estaba en Samaria y de repente el Espíritu lo tomó y se lo llevó volando y apareció en Azoto. Así es. ¿Se imagina cuando Felipe iba por los aires? Los niños decían, es una bala, es un avión. No es Superman, era Felipe que iba precisamente, hermano, ¿verdad? A través de los aires. Amén. Vemos que los ángeles vuelan, Amén. ¿sí o no? Así es. Un ángel volando por los Así aires. es. Y a nosotros nos van a hacer superiores Amén. a los ángeles, porque el Hijo de Dios se hizo inferior a ellos. Amén. Pero cuando venció, lo hicieron superior a ellos. Así es. Y nosotros seremos igual que el Señor. Dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire qué tremendo. Pero dice aquí que él tomó forma de siervo. Así es. Él fue tomando formas, ¿verdad? Pero sabemos que él es el león de la tribu de Judá. Amén. Cuando Juan o Pilato lo vio un momento, dijo, he ahí el hombre, he ahí el hombre, ¿verdad? Entonces, ahí es Jesús con la figura de hombre. Pero ahora aquí dice que él tomó forma de ¿qué? De siervo. De siervo. Forma de siervo. Forma, ¿verdad? Que la Biblia habla. Pues no quiero que nadie se ofenda, pues, si digo la palabra que iba a decir, pero mejor forma de siervo. Amén. Pero él también tomó forma de león, Así es. porque él es el león de la tribu de Judá. Amén. Pero en el último, le digo, capítulo de Lucas, es cuando él toma la forma de águila. Toma la forma de águila y se va volando al cielo. Ahora mire, por favor, vamos a obviar algunas cositas, pero tenemos que entender que hay una diferencia entre aquellos que se están dejando formar por Dios y aquellos que no quieren saber nada con Dios. Entonces mire qué peligroso es, porque si tú no te dejas trabajar y formar por Dios, entonces definitivamente vas a tomar una forma, pero va a ser una forma que vas a tomar no para bien. Mire lo que dice el Salmo 49:14. Como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará, los rectos los regirán por la mañana. Su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tienen morada. Oiga esto. Está hablando de gente
que también son ovejas, Amén. pero son ovejas no pastoreadas por el pastor de los pastores, Amén. sino que aquí dice que como ovejas son destinadas para el Seol, la muerte los pastoreará. Yo no quiero que la muerte me pastoree, no, yo no quiero nada con la muerte. Para mí, mi pastor es el Señor Jesucristo. Amén. El buen pastor. Amén. Pero dice aquí que a algunos la muerte los pastoreará. Pero cuando la muerte los pastorea, entonces les van a dar, hermano amado, un cuerpo y van a obtener una forma que dice aquí que su forma será para que el Seol la consuma. Así es. O es decir, que les van a dar un cuerpo que va a ser consumido por la eternidad. Así es. Yo no quiero tener ese tipo de cuerpo ni de forma. No. Yo quiero que el Señor Jesucristo, mi buen pastor, me vaya transformando. Job capítulo 14 y verso 20. Dice, prevaleces para siempre contra él y se va, cambias su apariencia y lo despides. Job está hablando de los seres humanos. Amén. Cuando mueren. Pero dice que cuando mueren, hermano, y mueren sin Cristo y todo eso, cambia su apariencia. Pero ¿qué apariencia, hermano, van a tener? Miren lo que dice esa misma versión, ese mismo pasaje, pero en la versión Dios habla hoy. Dice, lo derrotas para siempre, lo echas de su tierra y él se va desfigurando. Oiga eso, seres humanos que se van a ir desfigurando. Mientras unas almas se van desfigurando, otras nos vamos transformando. Amén. De gloria en gloria en la misma imagen del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Pero queremos recordarte en esta noche para darle a mi hermano Juanito la oportunidad que hable. Sí, saludos amigos. Para recordarles que están escuchando su programa Peniel, una experiencia nueva con el pastor Víctor Velázquez, también el hermano Jorge Verduzco. Nosotros somos de Iglesia de Cristo Miel, ubicados aquí en la ciudad de Las Vegas. Y estamos ubicados en el 920 East Sahara, entre Maryland y Commercial. Nuestros días de servicio, les recordamos, son los días viernes, culto de jóvenes. Llámenos para indicarle a qué horas y en dónde. Los sábados, servicio general a las 7 p.m. Domingo también servicio general a las 11 de la mañana. Nos puede buscar y nos puede encontrar en las páginas de YouTube y de Facebook como Miel, Iglesia de Cristo Miel Las Vegas, en donde usted encontrará videos de la congregación y de enseñanzas. Rápidamente quisiera tomar un poquito de tiempo para saludar a los hermanos que nos están viendo en esta hora, a nuestra hermana Sandra, a nuestra hermana Silvia, a nuestra hermana Goyita, a nuestro hermano Francisco Gil, a nuestra hermana Blanca, a nuestra Burgos, a nuestra hermana Julia desde Guatemala, a los hermanos que nos miraron la semana pasada, a nuestro hermano Fidel García, a nuestra hermana Graciela Palencia, a nuestra hermana Noemí Mora allá en Tecate. El Señor los bendiga. Continuamos, pastor. Gloria a Dios. Bueno, entonces mire qué bonito, porque les digo, nosotros tenemos que ir recibiendo una formación y debemos de ir siendo formados. Usted pudo venir deformado al Evangelio. Yo vine deformado. Yo cuando llegué a Cristo llegué deformado, muy deformado, en mi carácter, en mi persona. Pero a través de los años Dios me ha ido dando una formación y me ha dado una figura. Ahora, nosotros podemos ver en la palabra, en una forma de figura, podemos ver que si queremos ser verdaderamente formados, tenemos que ser trabajados por el carpintero del Padre. Amén. Así es. ¿Y quién es el carpintero del Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Marcos capítulo 6 y verso 3. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero mire cómo era conocido el Señor Jesucristo. No es este el carpintero. Así es.
Y usted sabe que un carpintero trabaja con madera, Amén. ¿verdad? Y yo trabajé un tiempo en carpintería. Antes de venir a este país, trabajé en carpintería. Y me recuerdo que en la carpintería había un personaje que nosotros le llamábamos el tallas, porque era tallador. Le decíamos el tallas porque él tallaba la madera. Pero era bien bonito verlo a él trabajar, porque a veces a él le daban un tronco, un pedazo de madera. Y me recuerdo cuando el patrón llegaba y le presentaba un dibujo. Y le decía, quiero que me hagas esta águila en este pedazo de madera. Y usted miraba el pedazo de madera rústico, feo, sin forma, deforme el pedazo de madera. Y él empezaba a agarrar sus instrumentos y empezaba con el cincel y cositas, gurfia, todo eso, ¿verdad? Y empezaba. Y cuando uno seguía viendo, de repente le empezaba a dar la forma y empezaba a surgir la forma de un águila en la madera. Aquella madera que estaba deforme, de repente tú le empezabas a ver como un tipo de ala. Wow. Después otra alita, después una patita y después le formaba la carita. Y aquello que estaba deforme ahora era precisamente un águila. Cuando nosotros venimos delante del Señor, nosotros somos como ese pedazo de madera sin forma. Y Él empieza a utilizar el martillo de su palabra. Amén. Empieza a utilizar su cincel. Amén. Y empieza a darnos la forma que Él quiere darnos a nosotros. Pero miren lo que dice Isaías capítulo 44, verso 13. Claro que esta es una figura. Yo quiero que usted lo sepa. Esta es una figura. Aquí en realidad está hablando de un carpintero que está haciendo un ídolo. Pero yo no estoy hablando de eso, yo lo que estoy hablando es del trabajo del carpintero. Amén. Y quiero que lo vea. Dice, el carpintero extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con gubias, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. Oiga esto. Entonces, muchas veces le digo, el Señor, que es el carpintero, extiende el cordel de medir. Amén. Por eso es que a veces o nos ve muy chaparros o nos ve muy sobrados. Así es. Nos ve faltos o nos ve sobrados, de acuerdo a la medida de Él. Amén. De acuerdo al cordón de medir de Él. Entonces, si estás muy sobrado, te va a cortar los piecitos, te va a rebajar para que en realidad llegues a la medida. Y si estás muy chaparrito, no te va a poner zancos, ¿verdad? Que son aquellas cosas que usan para caminar, ¿verdad? Y que se ven altos. No, él lo que va a hacer es te va a dar crecimiento. Amén. Para que alcances la medida. Amén. Pero luego dice que va a trazar el diseño. Así es. Entonces hay un diseño que Dios tiene en su corazón, una forma que Él quiere darnos. Y entonces dice que utiliza todas sus herramientas y luego le da forma. Amén. Le da forma. Pero dice que le da forma y belleza humana. Porque Amén. Dios quiere que nosotros no estemos deformes, estemos bellos en Él. Así es. Para colocarlo en una casa. Amén. Entonces, qué lindo es cuando ya hay cristianos formados y trabajados, los coloca. Amén. Algunos los coloca de ancianos, a otros los coloca de pastores, a otros de cantores, a otros los coloca de los leedores de las hojas. Ahí los va colocando conforme se van desarrollando, los va colocando. Pero ya lo va colocando, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, pero también hay otra cosa. Dice Zacarías 1:20. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Mire este pasaje, pues. Zacarías 1:20. Está hablando
de que Dios le mostró a Zacarías 4 carpinteros. Amén. Porque el carpintero, el Señor Jesucristo, es el carpintero principal, es el jefe de la obra. Amén. Amén. Pero Él trabaja con carpinteros. Así es. Y los ministros de Dios somos carpinteros que vamos a trabajar con el pueblo de Dios. Amén. Pero no solamente somos carpinteros para trabajar a favor del pueblo de Dios, sino también carpinteros que vamos a pelear en contra de los enemigos, porque Amén. estos carpinteros venían a pelear contra los 4 cuernos que habían atacado a Judá. Así es. Y entonces dice, estos vienen para derribar esos 4 cuernos. Entonces el carpintero viene, derriba, destruye lo que el diablo deformó, por decirlo así. Amén. Pero luego viene y empieza a darnos formas. Amén. En Segunda de Reyes, capítulo 12 y verso 11, leemos algo. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. Mire qué lindo esto. Amén. Mira qué lindo. Porque estos carpinteros, dice carpinteros y maestros. Qué Amén. tremendo. Que reparaban Amén. la casa de Jehová. Nosotros Así somos es. casa de Jehová. Amén. Así Pero es. lo interesante de esto es, mire esto, que dice que el pueblo de Dios, los líderes, entendían que esas personas necesitaban los recursos Amén. para hacer las reparaciones Así es. y para no estar preocupados. Amén. Y algo que tiene que entender el pueblo de Dios, usted, querido radioescucha, que me oye, usted tiene que apoyar a su pastor. Su pastor es un carpintero que trabaja en la obra de Dios para su beneficio. Así Entonces es. dice que daban el dinero suficiente. Amén. Espero que usted sea una persona que bendice la congregación donde usted asiste Amén. y donde indudablemente ha de haber un carpintero y maestro de la palabra de Dios haciendo la obra. Así es. Espero que usted no sea tacaño. Espero que usted sea una persona que de perdida diezme. Amén. De perdida diezme. Aunque legalmente nosotros no solo debemos de diezmar, nosotros debemos de ofrendar, debemos de ser de bendición para esa gente que muchas veces, le digo, está trabajando con nuestras almas, con las almas de nuestros hijos, está trabajando muchas veces con las almas de nuestras mujeres, y eso ya es un gran trabajo. Amén. Un trabajo fuerte, dice, pero hermano amado, no se crea, todo trabajo con los hombres, con las mujeres es duro. Sí, porque ya me está viendo ahí, ¿cómo se llama? Mi querida locutora, me está, ahorita que oyó mujeres, se me quedó viendo así un poquito triste. Bueno, entonces, no. Maestros y carpinteros que reparaban la casa del Señor. Entonces, quisiera seguir, le digo, viendo un poquito. Después del trabajo de formación, nuestro rostro es glorioso. Ya se me está acabando el tiempo, pero mire, después de un trabajo de formación, mire cómo es el rostro nuestro. Amén. Hechos 6:15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Oiga, ¿cómo era el rostro de este Esteban? Amén. ¿Cómo vieron el rostro? Como un rostro de un ángel. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo verá el rostro la gente de nosotros? Wow. ¿Cómo lo verá? ¿Verán en nosotros el rostro de un ángel? ¿O verán el rostro de un ángel pero caído? ¿Cómo verán el rostro? Debería ser el rostro de un ángel. Y te lo van a decir. Génesis 33:10. Dice, mas Jacob respondió, no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y favorablemente me has recibido. Mire, muchos años atrás, Jacob había tenido que huir, Así porque el rostro de Esaú era un rostro con odio, un rostro con rencor, y le dio miedo a Esaú, a Jacob,
y también a su mamá y le dijo, vete porque este se consuela con la idea de matarte. Pero ahora, 20 años más adelante, ya Dios ha tratado con el alma de Esaú. Y cuando Jacob lo ve, ya no le ve el rostro de odio, el rostro de venganza, el rostro de ira, le ve el rostro, dice, como ve el rostro de Dios. Pero le digo, tenemos que, hermano, terminar. Y si queremos ministrar como buenos sacerdotes, tenemos que cambiar actitudes de nuestra alma y pedirle al Señor que no rechace nuestro rostro. Y si notamos que hay algo que a Dios no le agrada, seamos como José. Él aprendió a lavar su rostro y a controlar sus emociones o sus reacciones. Lee esos dos textos y con eso quedamos, hermano, prácticamente despedidos. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 6 y verso 42. Oh Señor Dios, no rechaces el rostro de tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con tu siervo David. Y Génesis capítulo 43, verso 30 dice, entonces José se apresuró porque se conmovió sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su recámara y lloró allí. Después se lavó la cara y salió, y controlándose dijo, servid la comida. Ojalá que nosotros podamos controlar nuestras emociones. Amén. Y que nuestros hijos no salgan corriendo, ¿va? Porque nos llenamos de ira, nos llenamos muchas veces de enojo, sino que aprender a controlar. Amén. Padre, en esta noche te damos gracias. Sí, Padre. Por todos aquellos que están escuchando la radio en diferentes lugares. Sí, y te pedimos, Señor, que ministre, Señor, nuestra vida. Ministre nuestra alma, que nosotros no seamos rechazados nunca, Señor, así como David dijo, no rechaces el rostro de tu ungido, sino que nosotros podamos ser aceptos delante de tu presencia. Yo oro, Señor, por aquellos que han sido marcados por la vida en su alma, que tienen dolor, que tienen tristeza, que tienen angustia, que el dolor, la tristeza y la angustia desaparezcan de ellos. Amén. Aquellos, Señor, que tal vez por situaciones de la vida tienen odio, tienen rencor, tienen amargura, tienen dolor, en el nombre poderoso de Jesús en esta noche. Que su alma sea sanada y que esa transformación se manifieste, Señor, aún en su rostro. Unge, Señor, con aceite sus cabezas para que haga resplandecer su rostro. Dale, Señor, el vino celestial que alegra el corazón, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Querido Radio Escucha, Pastor Víctor Velázquez, Iglesia de Cristo Miel, aquí en la ciudad de Las Vegas. Te recordamos que estamos ubicados en el 920 y Sahara, entre Comercia y Maryland. Nuestros servicios sábados 7:30, domingos 11 a.m. Y te digo, llámame al 702-419-7875. 702-419-7875. Que el Señor te bendiga, te guarde, te proteja. Amén. Bendiciones, hermanos. Que Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermanos. La Iglesia de Cristo tuvo el agrado de presentar Peniel, una experiencia nueva. El propósito de este programa es ponerle en contacto con el Todopoderoso Salvador y Rey del Universo, Jesucristo el Señor.